Hola, ¿cómo se encuentra? Muy Buenas tardes. tardes. El presidente del Consejo de Me Ministros, reitera Gustavo Ayacén, disculpas, por ofrece una favor, por el conferencia de retraso. prensa luego de culminada Ya la revisar sesión si del estuvimos Consejo de informados durante el Ministros, donde Consejo han de tratado Seguridad temas de y interés Defensa del país. Nacional, Escuchemos al titular de la que nos PCM. obligó a tomar más del tiempo que teníamos previsto. Como sean las cosas, en esta conferencia de prensa me acompaña el señor Canciller de la República, el embajador en el Servicio Diplomático Hermes Chaler, el señor Ministro de la Producción, Sergio González, el señor Ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, y la señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga. Quisiéramos en primer término informar a ustedes que desde el Poder Ejecutivo, de conformidad con el mandato constitucional, hemos tenido una iniciativa legislativa y estamos enviando al Congreso de la República un proyecto de ley que aprueba la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, APMET, como organismo público técnico especializado. Este organismo, esta autoridad nacional, va a ser quien reemplace a la DGMIT. Esta autoridad va a tener autonomía económica, financiera, presupuestal, administrativa, funcional y en adelante, como ocurre en muchos países del mundo, será quien se encargue de poder desarrollar estas funciones de verificación, control de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, etcétera. Esta autoridad, por su naturaleza, por la autonomía que ha de tener, va a estar exenta de cualquier tipo de presión política. Estamos hablando de una autoridad que la estamos concibiendo como técnica y autónoma. Va a tener un titular que será seleccionado por concurso público nacional, va a tener funciones por 4 años y va a tener mecanismos de vacancia tasados, reglados. Muy bien, eso con relación a la autoridad que ha sido aprobada, de la misma manera, informar que como consecuencia de los sucesos últimos de lluvias intensas, hemos aprobado, también a pedido de los gobernadores regionales del Cusco y de Madre de Dios respectivamente, la declaratoria de estados de emergencia en Cusco y Madre de Dios, en los distritos de Cosñipata, en los distritos de Fiscarral y Mano. Muchas gracias, ministro. Efectivamente. Mano y Fiscarral en Madre de Dios y Cosñipata en el Cusco. De la misma manera, hemos aprobado una prórroga por 30 días en 11 distritos pertenecientes a 6 regiones para que el Ministerio de Agricultura fundamentalmente pueda tener oportunidad de seguir otorgando los bonos para los damnificados como consecuencia del fenómeno de lluvias intensas. Por otro lado, también hemos aprobado un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la ejecución de intervenciones prioritarias para lo que es el puerto del Callao. Por otro lado, seguro nuestro canciller va a hacer referencia a ello, hemos aprobado también, con cargo a las funciones que actualmente ejercen, 3 resoluciones supremas nombrando embajadores entre naciones con las que tenemos relaciones diplomáticas. Muy bien, sin más que decir, yo voy a pasar el uso de la palabra a nuestro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, quien informará los detalles propios de las actividades sectoriales. Señor canciller, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Efectivamente, como lo ha señalado el Premier, hemos estado en una reunión del COSEDENA, así que disculpas reiteradas también de mi parte por esta... ¿Está bien? Por esta demora. En lo que respecta a mi sector, la noticia más importante, más impactante, más sustantiva
es sin duda alguna el lamentable fallecimiento, el lamentable deceso de su santidad el Papa Francisco el día lunes, según informaron fuentes médicas, por un ictus o accidente cerebrovascular. Inmediatamente se tomaron las previsiones del caso para que ese amor, esa fe, esa alegría con que siempre el pueblo peruano ha recibido al Papa Francisco, que nos visitó en enero del año 2018, después de casi 30 años que Juan Pablo II lo hiciera en su momento, pudiéramos nosotros como Estado, como corresponde, rendir los homenajes que le son propios. Es así de que la señora Presidenta de la República, acompañada por el señor Premier y este servidor, nos hicimos presentes en la Nunciatura Apostólica para expresarle al nuncio de su santidad el Papa en el Perú la más profunda y sentida y acongojada condolencia por esta irreparable pérdida. Más adelante, ese mismo día, el nuncio apostólico nos señaló que ya se estaban haciendo algunos arreglos que tenían que ver con las exequias del Papa Francisco en Roma, exequias que, según nos lo dijo, el Papa quiso disponer, el Papa fallecido, quiso disponer que fueran lo más sencilla y de lo más, digamos, humildes posibles, haciendo eco de la forma en cómo él vio la vida y cómo la vivió. Y esto es algo que ya los medios de prensa internacional van reportando cómo se va a diferenciar estas exequias papales de las otras exequias que hemos visto a lo largo de las últimas décadas. El día sábado próximo a las 10 de la mañana, hora de Roma, se le rendirán los honores correspondientes a estas exequias y estarán presentes una multitudes de personas, entre ellas alrededor de una treintena hasta ahora reyes y jefes de Estado y también jefes de gobierno, para hacer presente el pesar de sus respectivas naciones por la partida al cielo, sin duda alguna al cielo, del Papa Francisco. La señora Presidenta de la República me ha encargado y me honra con señalar que sea el suscrito quien represente al Perú en dichas exequias. Así que haremos los arreglos de viaje necesarios para ello. De otro lado, también quería referirme brevemente al caso de asilo de la señora Nadine Heredia, un asilo que ella solicitó en la Embajada del Brasil y que la Embajada del Brasil, luego de hacer los contactos y las consultas que naturalmente son necesarias en estos casos, con su gobierno, con su capital, nos comunicó que había decidido, en el marco de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, de concederlo tanto a ella, a la señora Nadine Heredia de Humala, y a su menor hijo, y que con arreglo a este instrumento internacional solicitaba el paso seguro o las garantías de salida del país, así como los salvoconductos correspondientes al gobierno del Perú, que en este caso se denomina el Estado territorial. Así procedimos, de acuerdo a lo que ya me permití explicar a los señores y a las señoras de la prensa y a través de ellos a toda la ciudadanía peruana. Hicimos esto bajo los estrictos cánones
y cumpliendo los ritmos que señalan y están escritos en ese instrumento internacional. También cumplimos con el artículo 9 de esta Convención de Caracas al señalarle, al menos 2 veces, al señalarle al gobierno del Brasil la condición legal o jurídica de la señora Nadine Heredia en el Perú. La respuesta fue que efectivamente era una información que estaba en conocimiento del gobierno del Brasil. Sin embargo, se procedió, como todos hemos visto, se procedió en estricto cumplimiento tanto el Estado asilante como el Estado territorial de lo señalado en esta Convención de Caracas y en el caso específico peruano, lo que dispone el artículo 36 de nuestra propia Constitución. Eso es todo, señor Premier, que tengo que informar en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Señor Canciller, muchas gracias. Seguimos ahora el uso de la palabra al señor Ministro de la Producción, Sergio González. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, para informar sobre los indicadores de crecimiento económico de nuestro país, como bien saben, el gobierno viene realizando distintos esfuerzos por la consolidación económica del Perú. Y uno de los factores importantes de esta consolidación económica es el sector pesquero. Haciendo un poco de antecedentes respecto a enero, el mes de enero el PBI creció más del 4%, el mes de febrero, teniendo en cuenta sus 28 días, bordeó aproximadamente el 3% de crecimiento. Y este crecimiento, uno de los factores importantes indudablemente es el sector pesquero. Es así que el día de ayer también informamos que se aperturó la primera temporada de pesca de anchoveta para consumo humano indirecto en la zona centro-norte de nuestro país. Esta primera temporada, que inició el día de ayer martes, obedeció inicialmente a una evaluación científica del Instituto del Mar del Perú, que estableció una biomasa de aproximadamente 11 millones de toneladas, una biomasa bastante saludable del recurso de la anchoveta. Y en base a esta evaluación científica, el Ministerio de la Producción estableció una cuota de 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas que significa la segunda cuota de pesca más alta en los últimos 13 años, la más alta en los últimos 7 años. Esta cuota de 3 millones de toneladas va a tener un impacto muy importante en la economía de nuestro país. En términos de exportaciones, representa un aporte de 1.700 millones de dólares y porcentualmente significa el 7% de exportaciones nacionales. Socialmente también tiene un impacto significativo, aproximadamente 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y dinamiza la economía en las zonas de Lima, Ancash, en la zona de Chimbote, en la zona de Piura, en la zona de La Libertad, Lambayeque. Importante también tener en cuenta que los buenos resultados que está teniendo esta pesca de anchoveta ha permitido pues dinamizar la economía en 2024 y también las proyecciones importantes para este 2025. Otro tema importante es el fortalecimiento de la actividad acuícola en nuestro país, y un producto esencial que representa aproximadamente el 40% de la producción acuícola en nuestro país es el cultivo de las conchas de abanico, la maricultura, precisamente, que se desarrolla en la zona de Sechura, en Piura, y en ese sentido el Ministerio de la Producción está destinando 50 millones de soles en créditos para los maricultores de esta parte de nuestro país. Es una reactivación importante para los productores de Sechura. El 2023 no fue un año importante para la actividad acuícola, solamente se tuvo un crecimiento del 12-13%, no obstante el 2024
La producción de conchas de abanico superó las 40.000 toneladas y las proyecciones del 2025 es superar las 45.000 toneladas. Es decir, un crecimiento de más del 180% respecto al 2023. Nuestros principales mercados en conchas de abanico, como sabemos, es Francia, Estados Unidos, Bélgica, representan 123 millones de divisas. Y con estos créditos asistidos lo que hacemos es precisamente dotar de lo esencial para esta actividad, que es las semillas de conchas de abanico, y esto pues definitivamente dinamiza la economía de miles de personas en la zona norte de nuestro país. Ya se han colocado los primeros 25 millones en este mes a 50 acuicultores, maricultores, y los próximos 25 millones se estarán otorgando en el mes de junio. Otro tema para informar es respecto a los proyectos de modernización de los mercados de abasto que viene realizando el Ministerio de la Producción. Actualmente estamos en construcción de 3 mercados de abasto, un lugar donde se dinamiza también nuestra economía, un lugar donde se genera pues el 70% del abastecimiento de las mesas de nuestros hogares es a través de los mercados de abasto. Se están construyendo mercados de abastos en Piura, Lambayeque, Junín. Estamos realizando los expedientes técnicos de los mercados de abasto de Playa Grau, en Ayacucho, mercado de abasto en Abancay y en el Cusco, ¿no? Precisamente para dotar de una infraestructura moderna a las miles de personas que realizan sus actividades comerciales en los distintos mercados de abasto de nuestro país. Eso es todo, Premier. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro, sobre todo por las buenas noticias que nos trae. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, por favor. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con los miembros de la prensa. Solo para comunicarles que el día de ayer, en el marco del Día Internacional de la Tierra, se lanzó por nuestra presidenta la Cumbre Ministerial de Agua para América Latina y el Caribe. Esta cumbre ministerial que va a reunir a 33 ministros y ministras de América Latina y el Caribe, es decir, a 33 países que estarán el próximo 27 y 28 de mayo en la ciudad de Lima, nace a raíz de que en el mes de septiembre del 2024 el Perú preside el Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, y se hizo la propuesta de que lidere el Perú esta cumbre con miras a tener una agenda única para América Latina y el Caribe sobre qué debemos hacer para asegurar los recursos hídricos en esta parte de la región latinoamericana. Y es así que el Foro de Ministros y Ministras acordó que la cumbre sea aquí en Lima, liderado por el Perú, y que va a tener 2 momentos: la cumbre ministerial del agua de América Latina y en paralelo una cumbre del agua empresarial, donde estarán los empresarios del Perú y de América Latina que estarán presentes, donde también discutirán y harán la propuesta desde la visión empresarial para la gestión de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe, que será puesta a consideración de los ministros y ministras de Medio Ambiente. Esta cumbre generará una agenda en común. En América Latina tenemos los mismos problemas en temas de disponibilidad, de calidad, de oportunidad de los recursos hídricos. Tenemos también los mismos problemas de impacto del cambio climático sobre la seguridad hídrica, etcétera. Y en general, esta cumbre no solo tendrá la agenda común de América Latina, sino la hoja de ruta que nos lleve a presentar la propuesta integral de América Latina en materia de recursos hídricos a la cumbre de las Naciones Unidas para el Agua, que se llevará a cabo en diciembre de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos. También informarles que en este avance de la política de desarrollo económico, el Ministerio del Ambiente aprobó un decreto supremo que aprueba la línea base ambiental pública, con los cuales estamos dándole toda la información ambiental y social a cualquiera ciudadano que necesite esa información, incluidos los titulares de los proyectos. Esto lo que va a hacer es facilitar y reducir los plazos en la formulación de los estudios ambientales y también reducir los plazos en la evaluación ambiental de los grandes proyectos. Esto es un paso importante porque la información pública es generada por los sectores que generan información y que va a estar puesto a disposición de cualquier ciudadano.
Eso es, Premier, lo que quería informarle. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Cedemos el uso de la palabra finalmente a la señora ministra Leslie Urteaga. Gracias, Premier. Colegas, buenas tardes también, señores periodistas. Y para informar algunas de las acciones principales que se vienen haciendo desde el sector desarrollo e inclusión social. Indicarles que por primera vez, y además en cumplimiento de lo dispuesto por la señora presidenta Dina Boluarte, se ha ampliado el subsidio económico por más de 65 millones de soles a los comedores y ollas comunes de todo el país. Hasta el año pasado, hasta el 2024, este subsidio se venía distribuyendo solo a 1.500 comedores de Lima Metropolitana, El Callao, Cañete y Huarochirí. Este año, 2025, además por disposición e instrucción de la señora presidenta, esta medida llegará a todas las regiones del país, beneficiando a más de 19.000 organizaciones sociales de base identificadas a través del programa de complementación alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, se suma a esta la gestión que venimos haciendo con la Sociedad Nacional de Pesquería, mediante la cual este año también se entregará a las ollas y comedores más de 100 toneladas de pescado fresco. Informarles y reiterarles que el servicio de alimentación escolar continúa. Es para nosotros una prioridad y contarles que el día de ayer yo he estado en La May, en Calca, en Cusco, visitando 2 escuelas donde se viene desarrollando el proyecto piloto. He podido comprobar además la gran participación de la comunidad educativa, de los padres de familia y sobre todo la gran satisfacción de los niños y niñas que están recibiendo alimento fresco. Finalmente, informarles también que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social venimos tomando las acciones legales pertinentes contra los malos funcionarios y los malos proveedores. Por ejemplo, se están siguiendo procesos penales contra la administración pública, peculado, peculado agravado, peculado doloso, cohecho y negociación incompatible. Y en el ámbito administrativo, en lo que va de este año, en el 2025, de alrededor de 1.500 trabajadores o servidores bajo el régimen CAS del ex programa, 529 a la fecha mantienen procedimientos disciplinarios sancionadores. Vamos a seguir con la mano dura para evitar poner en riesgo a la niñez peruana. Muchas gracias, Premier. Sí, ministra. Bueno, vamos a quedar a disposición de la prensa para absorber sus preguntas. Sí, iniciamos con Exitosa, por favor, con Luciano Tomatis. Este lado, por favor. Él es nuevo. Sí, precisamente. Justamente a raíz de lo que ha sucedido en el Congreso durante estas 2 horas de tiempo y que nos han tenido esperando aquí en la PCM, porque le han negado el permiso a la presidenta de la República de viajar al Vaticano. Quisiéramos saber, ¿realmente era necesario que la presidenta viaje al Vaticano en medio de tanta crisis de inseguridad por la que estamos pasando los peruanos? ¿O era solamente un viaje protocolar que no requiere dentro de la circunstancia en la que estamos viviendo los peruanos en este momento? Y tenía otra pregunta para el ministro de Justicia, pero en vista de que no están, quizás el presidente del Consejo de Ministros me la podría responder. Hemos tenido 2 casos terribles dentro de las cárceles que hemos visto. Primero se encontró un dispositivo de internet en Chayapalca y este fin de semana pasado un reo se escapó gritando "Aleluya, Cristo vive", del penal del Lurigancho. Quisiéramos saber cuáles son las acciones que están tomando desde el Ejecutivo respecto a las cárceles, al hacinamiento y a estas situaciones que se vienen repitiendo. Yo te complemento y después voy yo. El canciller de la República va a responder la primera parte, complemento y yo voy por la segunda pregunta. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta clara, corta y directa es sí, absolutamente sí. Es y era indispensable. No solamente porque es la señora presidenta quien dirige la política exterior del Perú, como lo señala la Constitución, sino que además el Papa Francisco representa
una figura central en la vida de fe en este país. Hay que saber claramente que una de las más grandes creaciones de su papado, es decir, el sínodo amazónico, ¿no es cierto?, en donde vino el Papa, hizo una conferencia canónica, luego tuvimos una encíclica inspirada en esos trabajos. La encíclica se llama Laudato Si. Ese Papa fue en realidad alguien que quiso profundamente a toda su feligresía, por supuesto, pero especialmente a aquellos de la Amazonía, quien los escuchó, los recibió, los entendió y escribió sobre ellos. ¿Cómo no rendirle honores que además le corresponden a ese ser humano, a ese humilde Papa Francisco? Y yo quiero decir aquí claramente que estamos hablando de una concurrencia masiva de jefes de Estado y de reyes. Están yendo los reyes de España, está yendo el representante del rey Carlos III de Inglaterra, que se encuentra algo mal de salud, como sabemos. Están yendo Argentina, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, Ecuador. Entonces la respuesta nuevamente en corto, sí, claramente sí, es y era necesario que la Presidenta de la República del Perú representara, como es reconocido por el derecho internacional y los usos y las costumbres diplomáticas, al Perú en esta cita. Gracias. Yo me voy a permitir, en primer lugar, reiterar mis más sinceras y sentidas condolencias por el fallecimiento del Santo Padre. Lo decía nuestro canciller, se lo expresamos al propio nuncio apostólico de su santidad en el Perú. Llenamos el libro de condolencias. La profesión de fe por la Iglesia Católica en el Perú es significativamente mayoritaria. Como lo hizo en su momento Juan Pablo II, Francisco también tuvo la especial delicadeza de venir a visitar nuestro país, porque nos sabe católicos y fieles. Y ha tenido, como lo ha mencionado el canciller también, un trato muy especial. Y cuando en Roma se reunió con la señora presidenta en una larga reunión privada, le expresó, porque así me lo ha hecho saber la presidenta, sus mejores deseos. Y él siempre preguntaba, así lo dijo también el nuncio apostólico, siempre preguntaba a los obispos que iban cómo estaba el Perú, cómo iban las cosas en Perú. Su preocupación era constante. Esta noticia de la denegatoria del Congreso a la autorización de viaje de la señora presidenta, a mí en lo personal me desconcierta, porque no se trata de una simple actividad protocolar, que de hecho lo es. Se trata de la concurrencia de la jefa de Estado, que además de dirigir las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, porque al final se trata de una relación Estado-Estado, el Estado Vaticano con el Estado peruano, la presidenta personifica a la nación. Ella llevaba consigo a la nación, a esta nación que es católica, a rendir homenaje a su santidad que tanto bien le ha hecho al país. Y a mí me parece que no deberíamos mezclar ni confundir las cosas cuando se habla del tema de inseguridad, la crisis que vivimos. Se trata de asistir a las exequias del Santo Padre, ir, mostrar sus respetos y luego regresar. No es un viaje de placer, ni mucho menos. Y estas cosas, estos símbolos, estos gestos en relaciones internacionales son muy importantes. ¿Y quién mejor que la jefa de Estado y la jefa de gobierno para poder encabezar esa delegación? Yo por eso, no dejo de respetar, por supuesto, la decisión congresal,
pero lamento de que este haya sido el resultado. Estaban en semana de representación, muchos congresistas no han votado, etcétera, pero hubiese querido, lo digo sinceramente, que al más alto nivel, como en otros decenas, colegas, escuchen, decenas de jefes de Estado y jefes de gobierno están yendo a estos funerales. Hubiésemos también tenido la representación nacional al más alto nivel allí. Y con relación a la segunda parte de su pregunta sobre los dos casos lamentables que se han producido en Chayapalca con la detección de esta antena satelital y luego la fuga del penal del Lurigancho, las acciones que se han adoptado han sido inmediatas. Está en proceso de investigación todo lo relativo a Chayapalca. Es extremadamente raro de que pueda introducirse algún objeto allí o una comunicación satelital en verdad, pero están en investigación, como está, en primer lugar, el director del establecimiento penitenciario de Lurigancho ha sido destituido y el presidente del INPE, el señor Yaque, ha presentado su renuncia y esta va a ser aceptada y se va a designar al nuevo titular del INPE. Porque nosotros entendemos que hay responsabilidad funcional y, por supuesto, con las renuncias es la medida más inmediata para solucionar este problema. Y tratándose del Lurigancho, además hay 3 miembros del INPE que están siendo también investigados. Las denuncias se han dado ya ante la Fiscalía y se están esperando de que estas continúen. Por mayores detalles, el propio señor ministro de Justicia hará unas declaraciones puntuales al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Fernando Palomares, Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. Señor Premier, ¿podría haberse producido, digamos, en estas horas, una ambigüedad, digamos, entre lo que es populismo y capacidad política? Porque usted se ha referido precisamente a la capacidad política, a la responsabilidad política por parte de algunos miembros del Ejecutivo, en este caso del INPE, por estas cosas que han sucedido. Entre lo que se dice y propiamente esa capacidad para poder resolver los problemas, porque, por ejemplo, en el 2024 hemos tenido 2.057 muertos, la tasa más alta desde el 2017. Y los expertos señalan que cada 4 horas se registra un homicidio y cada 5 minutos un delito en el país. Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede decir a la opinión, al país? ¿Qué es lo que se está realizando, haciendo para que esto cese? Digamos, ¿qué políticas de Estado se aplican para que la criminalidad, la delincuencia y todo lo que sea antisocial comience a disminuir en el país? Para que, quizá la pregunta es muy holística, pero podríamos quizá, señor Premier, dar algunas puntuaciones precisas respecto a la política de Estado. Nosotros diariamente veníamos informando en el cuarto de guerra todas las acciones que se venían adoptando. Hemos estado y hemos sido muy precisos al señalar el número de capturas, bandas desarticuladas, armamento incautado, pero a pesar de ello, y lo dije en su momento también, los resultados no nos dejaban satisfechos y teníamos que hacer bastante más que eso. Actualmente se han tomado decisiones dentro del Plan Perú Seguro que nosotros confiamos en que den esos mejores resultados que ansiamos. En primer lugar, estamos haciendo algo que, en opinión de los especialistas, resulta necesario: un mayor control territorial. Y ese control territorial lo estamos haciendo efectivamente por cuadrantes, lo estamos haciendo con efectivos, motocicletas, automóviles, en vez de dispersar toda nuestra fuerza a lo largo de esta Lima, que es inmensa, que tiene 11 millones de habitantes, sino 12, estamos actuando en los lugares más calientes puntualmente con las fuerzas que tenemos, porque aquí tenemos que ser también absolutamente claros. Nuestros recursos lamentablemente
son muy limitados. Hoy día más temprano, al iniciar nuestra conferencia de prensa, yo me disculpaba por llegar tarde. El canciller me había acompañado junto con otros miembros al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. No puedo darle detalles porque, como ustedes comprenderán, todo lo que se habla en el Consejo es secreto, pero voy a decir en grandes rasgos que hemos dispuesto, hemos autorizado, hemos aprobado en el Consejo una provisión mayor de recursos del Fondo de Defensa precisamente para seguridad ciudadana, donde se va a comprar todo el equipamiento logístico que se requiere, que va desde autos, cascos, escudos, etcétera. Las cantidades no las voy a precisar, pero se trata de esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencias muy grandes. Recordarán ustedes, nuestros policías sin casco, nuestros policías sin escudo, nuestros policías sin bombas lacrimógenas, nuestros policías sin radio, nuestros policías sin moto, nuestros policías sin patrulleros. Estamos proveyendo los recursos necesarios para que la Policía Nacional se refuerce de manera significativa con el equipamiento logístico que esto requiere. Y por otro lado también las actividades que tienen que ver con el mayor número de efectivos puestos en calle también se está trabajando. No olvidemos, por favor, que estamos combatiendo al crimen organizado, ese crimen que además es transnacional y que posee ingentes recursos con los que hoy día están trabajando. Gracias. Continuamos con Jofred Muñoz de Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes a todos de Canal N, Jofred Muñoz. Es con respecto a un tema interesante, porque el señor Juan José Santibáñez, digamos, para muchos se dice, no es una burla que censuren al ministro del Interior o ex ministro del Interior y que creen un puesto en el gobierno para que él siga. Incluso en algunos medios, le voy a leer, se informa lo siguiente, dice, ¿no? Juan José Santibáñez, documento clave para su nuevo puesto, se firmó el mismo día que se aprobó su interpelación. Esto es cierto porque el medio indica que el 19 de septiembre del 2024, día en que se aprobó interpelar al ex ministro del Interior, la presidenta Dina Boluarte, dice el medio de comunicación, y el premier Gustavo Adriancén firmaron un decreto que permitió el nuevo papel que hoy tiene Santibáñez. Entonces, incluso para el excontralor Curi, el nuevo cargo del ex ministro del Interior es una provocación pública a los peruanos. Esto es importante, ministro, disculpe, porque hemos visto muchos cuestionamientos, ¿no? Y queremos que le aclare esto a la opinión pública. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, no estoy en condiciones, querido amigo, de precisar si fue el mismo día que ocurrieron los hechos. No lo sé y se lo puedo decir de muy buena fe. Si hubiera ocurrido así, no había ninguna intencionalidad. Se ha producido una reforma en la estructura orgánica, se han creado 2 nuevas dependencias y una de ellas se ha encargado al exministro Santibáñez. Mire, yo creo que se pueden discrepar, de hecho el Congreso lo expresó así cuando decidió por la censura, pero eso no significa en modo alguno que nosotros desde el Poder Ejecutivo no reconozcamos y encontremos cualidades en el doctor Juan José Santibáñez que son sin duda útiles para la gestión. Esta es una decisión que compete al despacho presidencial, la respetamos y en lo particular la tomamos con bien. Yo estoy seguro que el doctor Juan José Santibáñez ha de sumar con su experiencia y su profesionalismo al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y por favor, quiero que esa palabra que usted ha utilizado, provocación, se descarte absolutamente. No constituye ninguna provocación, sino es más bien un ejercicio en el que nosotros estamos reclutando a un profesional en el que encontramos valía para que pueda colaborar con la gestión. Seguimos con TV Perú, con Marielena Guayasco. Premier, buenas tardes. Bien, el Congreso ha aprobado ya hace unos días un nuevo retiro de la compensación por tiempo de servicios. ¿Han habido reparos por parte del Ejecutivo antes de aprobarse este proyecto de ley? Porque señalaban de que se está desnaturalizando este fondo que es para un trabajador cuando se queda sin empleo. En todo caso, la autógrafa va a ser ya remitida al Ejecutivo para su promulgación u observación. ¿Qué va a suceder
con este documento? ¿Será observado o aprobado? Efectivamente, nosotros hemos sido informados como la colectividad de que el Congreso de la República habría aprobado. Estamos a la espera de que la autógrafa nos llegue. Yo no quisiera adelantar opinión. Por favor, quiero que tengan en cuenta que el procedimiento establece que una vez que nos sea remitida la autógrafa por el Congreso, tenemos 15 días hábiles para pronunciarnos. Yo en este momento no estoy en condiciones de hablar en nombre del Ejecutivo. Ese proyecto de ley va a tener que ser distribuido a cada uno de los sectores concernidos, desde ya el Ministerio de Trabajo, desde ya el Ministerio de Economía. Ellos, entre los que puedan ser competentes, tendrán que emitir una opinión y luego se tomará la decisión. Nosotros, antes de pronunciarnos sobre la ley, quisiéramos conocer el contenido, por supuesto, para luego hacerlo. Continuamos con Yurena Castillo, de RPP. Buenas tardes a todos. Canciller, para consultarle directamente porque el Germán Chávez Altoche ha dicho y ha criticado bastante este salvoconducto que se le ha dado a Nadine Heredia. Además, también se ha citado en Brasil al canciller de Brasil, que se encuentra acá en el Perú, para que pueda esclarecer un poco sobre este asilo diplomático que se le ha dado a Nadine Heredia. Y una muy breve también, por favor, si es que me podría responder, si es que saben si la presidenta Dina Boluarte va a participar mañana en esta audiencia en Arequipa. Gracias. La pregunta fue una audiencia al final de... Así es, la audiencia que se va a realizar mañana en Arequipa, donde ya el TC ha permitido que la presidenta Dina Boluarte participe. Esto es la primera parte, yo la segunda. El canciller va a responder la primera parte de la pregunta y yo la segunda. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como yo he tratado de explicar a la ciudadanía a través de los medios de prensa, el proceso de solicitud de asilo, otorgamiento del mismo y salida del territorio nacional de la señora Nadine Heredia y su menor hijo se hizo de manera absolutamente estricta y apegada a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Se ha hablado incluso en algunos lados que ha habido una celeridad excesiva en el otorgamiento de, por ejemplo, el salvoconducto. Ahí yo quiero volver a señalar, con todo respeto, indicarles a quienes afirman esto, que por favor lean el convenio de Caracas, la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, especialmente el artículo 9. El artículo 9 califica la temporalidad del otorgamiento del salvoconducto y lo califica con el calificativo, valga el juego de palabras, de inmediato. Hasta donde yo sé, y así se interpretan los términos en un tratado, es decir, el uso y significado común de las palabras, inmediato no significa mediato, no significa después, primero evalúo, no, inmediato es sin dilación. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy importante de señalar, porque es verdad, en la historia del Perú, y esto me remito a antes de 1954, han habido casos que incluso terminaron en la Corte Internacional de Justicia, uno de ellos, en donde efectivamente había una visión distinta de parte de quien otorgaba el asilo, por ejemplo, hoy día se llama el Estado asilante, y de quien tenía obligaciones frente a el Estado que había otorgado el asilo, que hoy día se llama Estado territorial, y que había versiones distintas y visiones de si se debía o podía dar el asilo, si se podía o se debía dar o con qué temporalidad, ¿no es cierto?, se debía dar el salvoconducto, etc.
todo eso llevó efectivamente a los países latinoamericanos, porque el asilo diplomático, hay que señalarlo también, es una institución jurídica latinoamericana. Llevó a los miembros de nuestra comunidad latinoamericana a negociar y a aceptar los términos que hoy día conocemos como Convención de Caracas de 1954. Yo creo que ahí ya no hay mucho más que decir desde el punto de vista del derecho internacional. Serán analistas de otra naturaleza, aquellos vinculados a los temas, por ejemplo, jurídico-penales, ¿no es verdad? O de esa naturaleza, que seguramente van a discutir una serie de opciones sobre el tema, pero desde el punto de vista del derecho internacional, tanto el Brasil como el Perú hemos actuado absolutamente con arreglo a la norma, al instrumento ya mencionado. Gracias. Gracias, canciller. Con relación a la segunda parte de su pregunta, le informo que no tenemos previsto que la señora presidenta viaje a Arequipa ni participe en la audiencia, pero quien sí va a estar en Arequipa y va a participar en la audiencia en su representación es el abogado que la representa en la causa. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Nicole Chaguano de BES Cable. Muy buenas noches a todos, ministra Urdiaga. ¿Cómo responde usted a los padres que hoy temen que sus hijos se enfermen en lugar de alimentarse con lo que se sirve en los colegios? Usted ha dicho que se han hecho cambios en el programa, pero tras los casos de intoxicación, ¿qué garantías reales ofrece el gobierno de que estos alimentos ahora sí cumplan con los estándares de calidad y seguridad que nuestros niños merecen? Presidente, adelante, por favor. Gracias por la pregunta, porque me permite reiterar nuestro compromiso con el servicio de alimentación escolar. Como ustedes recuerdan, el inicio de clases se dio el 17 de marzo. A raíz de las difíciles situaciones que hemos pasado, también con los padres de familia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tomó la decisión de paralizar, suspender, no entregar y no consumir, por supuesto, las conservas de pavita, las conservas de pollo y las conservas de pescado que se venían entregando, porque lamentablemente no tenemos la seguridad de que estos productos hayan pasado realmente el control de calidad. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Hemos reforzado la vigilancia y la supervisión de todos los demás productos que sí se siguen entregando, y como lo dije hace un momento, estamos garantizando que estos productos sí lleguen con calidad. En este momento ya hemos tenido varias reuniones con los proveedores con los que mantenemos aún los contratos vigentes. Sin embargo, estamos solicitándoles algunos requerimientos más, sobre todo en los productos de calidad. Como ustedes también saben, hay algunos productos que lamentablemente no los encontramos en el mercado, digamos, de consumo masivo, que se han venido haciendo solo para el programa social. Y ahí tenemos que hacer ajustes técnicos, protocolares, normativos, sobre todo, para que nuestro programa, el que estamos creando, porque como ustedes también conocen, el 13 de abril se emitió el decreto supremo que extinguió o que está en el proceso de extinción el programa nacional Guasimicuna. Sin embargo, nuevamente estamos trabajando de la mano con, sobre todo, los padres de familia, escuchándolos, resolviendo algunas dudas que tienen, pero sobre todo cumpliendo lo que dice el decreto supremo en tener nuevas modalidades y mecanismos que permitan sobre todo tener productos de calidad, que es lo que merecen los niños del Perú. Gracias. Gracias, ministra. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Fiorella Martínez de Panamericana. Premier, canciller, ministros, ¿cómo están? De repente el canciller me puede ayudar con esta información. El día que Nadine Heredia ingresó a la Embajada de Brasil, algunas versiones periodísticas mencionaban que su hermano, Ilan Heredia, quien también tiene una sentencia en primera instancia, había ingresado a la embajada con ella. Sin embargo, después se le perdió el rastro y hoy está en la clandestinidad. Desde Cancillería nos podrían confirmar o desmentir esta información y qué pasó con el hermano de Nadine Heredia. Muchas gracias. Sí, así como usted, yo también, gracias a ustedes,
las y los periodistas, he leído esa versión. Déjeme decirle que lo que se dice ahí, yo no puedo al respecto ni afirmar ni negarlo. Lo que yo sí le puedo decir con toda claridad es aquello que me refirió el embajador del Brasil, primero telefónicamente y luego de manera personal, cuando vino a entregar la nota en donde se notificaba al gobierno del Perú que su gobierno, el gobierno del Brasil, había aceptado, había decidido otorgarle el asilo a la señora Nadine Heredia y a su menor hijo. Y lo que me dijo de aquello que ahora está en la prensa, y yo también lo he leído, ¿no?, acerca de su hermano Ilan, creo que se llama Ilan, fue cero. No me dijo absolutamente nada de si entró, no entró, si le esperó afuera, no me dijo absolutamente nada. Eso no fue motivo de ninguna conversación o referencia. Así que debe ser otra fuente, pero ciertamente no es la fuente oficial de la Embajada del Brasil a través de su propio embajador. Gracias. Continuamos con Johan Klug de Willax. Gracias. Buenas noches, ministros. Premier, mi consulta va continuando un poco lo que estaba indicando mi compañera, pero más por el lado de, teniendo en cuenta el caso del señor Ilan Heredia, que la semana pasada se leyó el adelanto de la sentencia en el cual incluía al hermano de la ex primera dama, que también estaba siendo condenado en este caso a 12 años de prisión. Quisiéramos saber por qué en este caso el hombre no aparece en la lista de los más buscados. Gracias. En la lista de los más buscados. Bueno, a ver, tenemos el adelanto de sentencia, ya es conocido por todos ustedes. Por lo demás, habría que esperar que en los días próximos se lea el íntegro de la sentencia o se dé a conocer. Pero la verdad, mire usted, el hermano de la señora Nadine Heredia no tiene respecto del Poder Ejecutivo ningún tipo de vínculo. En todo caso, la señora Heredia podría tenerla en su condición de ex primera dama, pero el hermano como tal no. Pero sí, pero no tiene. Quiero decir, a ver, preocupa el caso del presidente porque es un expresidente, la esposa porque es la ex primera dama, pero el hermano no es de incumbencia del Ejecutivo en absoluto, nada de ello. O sea, y luego, si lo ponen en la lista de más buscados o no, es un tema que dependerá estrictamente de la gravedad del delito, de lo que determine la policía para estos casos, pero quiero decir, no es de relevancia para el Poder Ejecutivo preocuparnos por el tema del hermano. Quiero decir, él no va a ser objeto de interés ni de preocupación. No es funcionario público, no ha sido funcionario público, no ha trabajado en el gobierno, entonces no tenemos con él ningún tipo de vínculo, es lo que quiero tratar de informar. Y con relación a si va a pasar o no a formar parte de la lista de los más buscados, pues le digo, dependerá de la gravedad del delito por el que se le condene, que la policía lo determine, ¿no? Eso nada más. Bueno, sí, mire usted, inmediatamente después de haberse dictado el adelanto de sentencia, se dicta la orden de búsqueda y captura. E inmediatamente esto se notifica a las autoridades policiales y eso se inicia de inmediato. No lo dude usted, si la orden judicial está en ese extremo, se está cumpliendo a cabalidad. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes y nuevamente disculpas por el retraso. Vamos.